Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, jueves 13 de octubre de 2016. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son las 4 horas y 33 minutos del horario internacional GMT. Detallamos los datos y los eventos más importantes que nos encontraremos a lo largo de la jornada. 6:00 GMT, conoceremos el IPC de Alemania perteneciente al mes de septiembre. 12:30 también GMT desde Estados Unidos, los tradicionales datos de peticiones semanales de subsidio por desempleo. 12:30 GMT y sin horario definido vamos a tener un discurso de Mark Carney a lo largo de la jornada, presidente del Banco Central Inglés. Atentos por si los cruces de la libra esterlina sufrieran movimientos bruscos en este discurso del señor Mark Carney. Si ya están agitados los cruces de la libra, lo que pueda decir el señor Mark Carney en este discurso podría agitar aún más a estos cruces. Bien, vamos al escenario técnico y vamos a ver el planteamiento que le hacemos a las cotizaciones de los principales pares de divisas. Comenzamos con el eurodólar. Lo que más nos debe de llamar la atención es que la cotización se ha ido directamente al refugio de mediano largo plazo del 1,1026, que está siendo vital. La cotización está atrapada en su radio de influencia desde la apertura europea del día de ayer, lucha con esta doble pieza, este eje inclinado bajista de mediano plazo y el refugio de mediano largo. Como vemos, el día de ayer nos ha cerrado un poquito por debajo de esta doble pieza. En estos primeros compases del día está intentando remontarlo, pero como veremos a continuación, en el mapa de operaciones le está cerrando siempre el paso. Atentos al detalle y le colocamos los niveles para la negociación intradiaria para que nos ayuden a tomar decisiones en el día de hoy. Como comentamos, en temporalidad diaria el escenario es muy claro. El eje inclinado, bajista de mediano, en todo momento le está cerrando el paso a la cotización, ayudado por el refugio de mediano largo que tiene ya capturada a la cotización del eurodólar desde la apertura europea del día de ayer. Doble pieza, doble barrera, es vital que la cotización respire por encima de esta doble pieza para que presione al alza. Si no, no lo hará. Resistencia de categoría intermedia como nudo de enlace para que nos ayude a tomar decisiones en el 1,1078. Quebrada al alza con sus patrones de confirmación tendría la puerta abierta para presionar y atacar la principal resistencia del día delimitada por el refugio de mediano plazo del 1,1135. Recuerden la pieza que le soportó a la cotización durante más de un mes. 1,1135, última resistencia y principal del día. Por la parte de abajo se nos forma una zona muerta, inoperable con respecto al comportamiento del precio, entre el precio de apertura de jornada, que hoy lo genera en el 1,1011, y el eje inclinado bajista de mediano plazo que nos pasa sobre el 1,1033. Atentos a esta zona muerta, la cotización se mantendrá errática dentro de esta zona y solamente saliendo de ella nos orientará de movimientos definidos. Si la cotización es rechazada del precio de apertura de jornada, consolida con los patrones correspondientes por debajo del precio de apertura, alimentará presiones bajistas. Solo así lo hará. Soporte de categoría intermedia como nudo de enlace en el 1,0970. Su quiebre alimentaría más presiones bajistas. El siguiente soporte de la misma categoría y con la misma función, en el 1,0921, y el principal de jornada se lo colocamos en un refugio de mediano plazo, 1,0891, muy cerquita ya del precio de apertura anual en el 1,0857. Para el eurodólar y el negocio inmediato, la imagen es clara, está capturada totalmente, el eje inclinado le cierra el paso por la parte de arriba y mientras no se lo abra, las presiones alcistas están totalmente vetadas. Para que presione al alza, tiene que darle el apoyo esta doble pieza que tenemos en el radio de influencia del 1,1026, tiene que darle el apoyo para que le impulse al alza. Las presiones bajistas tienen que venir determinadas por la colocación de la cotización por debajo del precio de apertura de jornada y sus rechazos en firme. Continuamos con la cotización del dólar yen.
el refugio de mediano plazo de los 104,52 le cierra el paso. Se lo cerró ayer en la apertura americana y se lo ha cerrado hoy en la apertura asiática. Atentos a esta pieza porque es vital. El precio de apertura de jornada lo genera un poquito por debajo, exactamente en los 104,30. Nos parte el primer soporte intermedio, como podemos ver en la imagen, con su nudo de enlace perfecto. Para que remonte posiciones y para que recupere terreno tiene que remontar esta pieza, 103,91. Si consigue remontar con sus patrones de consolidación y solo así recuperará posiciones. Resistencia delimitada por el precio de apertura del día, 104,30. La principal de jornada viene delimitada por el refugio de mediano de los 104,52. Intermedia como nudo de enlace, 104,94. A 120 puntos de la situación actual no le colocamos más. Si la cotización no consigue remontar los 103,91, de momento le cierra el paso en las dos últimas horas de negociación. Si no consigue remontar esta pieza, lo que buscará la cotización será el refugio de mediano largo como primer soporte en los 103,28. Consolidando por debajo con sus patrones correspondientes, tenemos otro de categoría intermedia, en los 102,91, y el principal soporte de jornada lo delimitamos en el refugio de muy largo plazo de los 102,31 a 140 puntos de la situación actual. Para el negocio inmediato, esta pieza intermedia tiene la clave, 103,91. Mientras se mantenga por debajo, nos olvidaremos de presiones alcistas. Solamente el remonte, con sus patrones correspondientes de los 103,91, harían recuperar terreno a la cotización hasta el precio de apertura de jornada 104,30. Y no se olviden de este rechazo en firme que ha sufrido la cotización sobre esta pieza de mediano plazo. Seguimos con la cotización del dólar franco suizo. Poquito a poco sigue remontando posiciones y sigue avanzando terreno la cotización de este cruce. El precio de apertura de jornada hoy lo genera en los 0,9904. El primer soporte intermedio le da el apoyo en los 0,9980. Atentos a esta pieza porque si no cede recuperará el precio de apertura de jornada. La consolidación por encima del mismo con su patrón correspondiente elevaría la cotización buscando el muro que le cierra el paso en los últimos tiempos, reiteradamente en los 0,9943. Atentos a esta pieza porque si le abre la puerta imprimiría más presiones alcistas. Resistencia de categoría intermedia como nudo de enlace 0,9983 y desde ahí ya buscaría la cotización el precio de apertura anual en el 1,0006, prácticamente en barrera psicológica de categoría excepcional de paridad 1 a 1. Por la parte de abajo solamente alimentará presiones bajistas si consigue consolidar por debajo de esta pieza 0,9880. Le abriría la puerta a presiones bajistas más acentuadas. Soporte de categoría intermedia como nudo de enlace, 0,9854. De la misma categoría y con la misma función. Lo topamos en los 0,9823, el último y principal del día, con gestión de mediano plazo 0,9779. Para el negocio inmediato, la clave pasa por esta pieza intermedia, 0,9880. Si le sigue proporcionando el apoyo, recuperará el precio de apertura de jornada para lucharlo como resistencia. Si cede, abriría la puerta a presiones bajistas más acentuadas. Continuamos con el libra dólar, atentos a ese discurso de Mark Carney. De momento viene sin horario definido. Estén atentos a los calendarios macroeconómicos por si a lo largo del día se definiera el horario en el cual va a intervenir el señor Mark Carney. Igual no dice nada interesante, pero si se desprende algún comentario interesante por parte del gobernador del Banco Central inglés, los cruces de la libra esterlina podrían sufrir movimientos bruscos. Precio de apertura de jornada para el día de hoy 1,3192. Como vemos, la cotización está encerrada entre este nivel intramensual 1,2155 y el precio de apertura del día. Para que presione al alza tiene que remontar, le tiene que conceder el apoyo el precio de apertura de jornada y solo así alimentará presión alcista.
Resistencia de categoría intermedia. Como nudo de enlace actuará en el 1.2236. Principal resistencia de jornada, delimitada por un refugio de muy largo plazo. Atentos a esta secuencia que nos deja, como vemos, en la jornada de ayer. Principal R para el día de hoy 1.2299, refugio de muy largo plazo, y la última intermedia en el 1.2354. Por la parte de abajo, si la cotización no le abre la puerta en el precio de apertura del día, de momento se la cierra en sesión asiática. Si no le abre la puerta, probará como primera pieza de soporte este nivel intramensual en el 1.2155. Consolidando por debajo del mismo, tendría el camino abierto. Dos soportes intermedios, 1.2070 y 1.2011, prácticamente ya en barrera psicológica de primer grado del 1.2000 y muy cerquita de un refugio de largo plazo que nos pasa sobre el 1.1947. Para el negocio inmediato, desde un punto de vista técnico, el precio de apertura por la parte de arriba tiene la clave 1.2192, le cierra el paso. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, nivel intramensual en el 1.2155. Y como comentaba, atentos a ese discurso del señor Mark Carney, estén atentos a los calendarios macroeconómicos por si se definiera el horario de intervención. Vamos con la cotización de el AUD USD. Presiona moderadamente a la baja desde su precio de apertura del día, que hoy lo genera en los 0,7555. El primer soporte le salva de caídas superiores, 0,7517. Si no cede esta pieza, recuperará terreno para atacar como primera resistencia el precio de apertura del día, 0,7555. Su consolidación por encima del mismo le abriría la puerta a presiones alcistas más potentes. Principal resistencia del día, refugio de largo plazo 0,7606. Sigue siendo el eje central de operaciones estructurado de los últimos meses y el nivel que tiene la fuerza sobre la cotización del par en el largo plazo, y para el corto y mediano nos ayuda a tomar decisiones. La consolidación por encima de los 0,7606 le imprimiría más presiones alcistas para alcanzar una pieza intermedia como R en los 0,7645. A 110 puntos de la situación actual no le colocamos más. Por la parte de abajo, si esta pieza cede, 0,7517, abriría puertas a presiones bajistas más acentuadas. Principal soporte del día, nivel intraanual, 0,7475. Otro intermedio le colocamos en los 0,7441. Quebrada esta pieza, le dejamos campo abierto hasta una directriz alcista de muy largo plazo que nos pasa en los 0,7362, quebrada y nunca confirmada. Por la parte de arriba, la primera resistencia en su precio de apertura de jornada, 0,7555. Por la parte de abajo estaremos muy atentos al comportamiento de la cotización sobre los 0,7517. Continuamos con la cotización del euro-yen. De la primera resistencia intermedia, la cotización es rechazada de los 115.11 y se nos coloca por debajo del precio de apertura del día, que hoy lo genera en los 114.85. Colocada también por debajo del refugio de mediano que pelea en los últimos días, 114.57. Atentos a este eje inclinado bajista de mediano plazo que le salva de caídas en las dos últimas jornadas. Hoy nos pasa en estos horarios de preapertura europea sobre los 114.17. Mientras no ceda esta pieza, no hay miedo de presiones bajistas más acentuadas. Para que presione al alza tiene que remontar los 114.57 y solo así lo hará. Tiene que encontrar su apoyo correspondiente para que le impulse al alza. Resistencia delimitada por el precio de apertura de jornada, 114.85. La siguiente de categoría intermedia, 115.11. La siguiente también de la misma categoría y con la misma función, 115.41. Última y principal de jornada, refugio de mediano plazo en los 115.72, pieza que en las últimas jornadas le impide la progresión al alza a la cotización del euro-yen. Por la parte de abajo, como hemos comentado, tiene que abrirle la puerta 114.17 con sus patrones correspondientes de consolidación.
Abierta la puerta, tenemos recorrido amplio. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 113,46. Intermedio, como nudo de enlace, actuará para tomar decisiones en los 113,13. Último y principal de jornada, 112,79, con gestión de muy largo plazo a 155 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, 114,57. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 114,17. Terminamos el análisis del jueves 13 de octubre de 2016. Esperamos que les sea de utilidad. Le damos las gracias por su atención y en Forex Índices estamos para atenderles con nuestros planes de enseñanza, planes de negocio personalizados y acoplados a su perfil. Pueden pedirnos información en la parte superior de nuestra página web con las vías de contacto, las rápidas o las lentas. Muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.